viene corriendo trayendo algo que pensar. Grita mi alma porque no puedo más, no puedo más sin ti, Señor. El día pasa despacio esperando llegar a ese lugar. Grita mi alma porque no puedo más, no puedo más sin ti, Señor. Eres tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperarte. De verdad solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Caminaré de tu mano confiado y quiero escuchar a dónde me quieres llevar y así estar en tu perfecta voluntad. Y eres tú lo que quiero hoy. Cuánto tiempo me encontré corriendo sin poder un paso dar. Eres tú y te pido así. Toma y borra todo lo que estorba para que viva caminando y así pueda esperar. De verdad solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar, aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. No importa cuánto tiempo pase, si puedo solo escucharte así, solo guíame, Señor. Oh, quiero vivir para agradarte, cantarte y solo adorarte así, solo guíame, Señor. Guíame, Señor. Estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Si tú me has dado todo lo que yo no puedo ganar y aquí estoy, te entrego mi corazón. Escribe en él esta canción y así quiero cantar que completo estoy en tu amor. Solo en ti puedo estar completo hoy. ¿Qué más
Un gran saludo, iglesia. Es un gozo estar con ustedes este fin de semana mientras vamos a la palabra de Dios y vemos lo que tiene para nosotros aquí en el Evangelio de Mateo. Hoy espero que Dios pueda contestar a través de su palabra varias preguntas que tenemos, porque el mensaje de hoy se llama ¿Tienes preguntas para Jesús? ¿Tienes preguntas para Jesús? Y como los que vamos a ver, aunque no eran preguntas con querer respuestas, querían hacerle daño a Jesús, pero muchos de nosotros tenemos preguntas para Él, especialmente de nuestra relación con Él y qué significa y quién es Él. Y lo que vamos a ver al final es que Jesús tiene una pregunta para ellos y para nosotros también. Entonces, este día, ¿tienes preguntas para Jesús? Él las responderá. Nada más hay que estar atento a sus palabras y escuchar su voz. Entonces vamos este día a buscarlo a Él, vamos a pedirle que nos dirija y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que podamos conocerte más, que podamos escuchar tu palabra, que podamos escucharte a ti, Señor. Y, Señor, muchos tenemos preguntas en nuestro corazón del por qué, pero sabemos, Señor, que tú tienes respuestas. Y a veces, aunque no entendemos esas respuestas, entendemos que, Señor, tú tienes todo bajo tu control y los tienes en tus manos. Y nos has pedido que nos sometamos a ti, Señor, y que te sigamos y que obedezcamos. Ayúdanos a aprender eso este día que estamos abriendo tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si tienen sus Biblias, espero que sí las tengan. Vamos a Mateo capítulo 22. Y vamos a comenzar en el versículo 15, Mateo 22, 15. Y lo que vemos aquí en este pasaje es que Jesús ya está en Jerusalén. Es esa última semana antes de que es crucificado. Y los fariseos, los saduceos, todos los líderes religiosos, los escribas, quieren destruir a Jesús, básicamente. Quieren destruir su reputación, quieren destruir su ministerio, quieren quitarlo, quieren tirarlo. Y al final de cuentas vamos a ver que quieren matarlo. Lo quieren muerto porque está él de alguna manera quitándoles su reino, quitándoles su poder, quitándoles su autoridad, quitándoles quienes son. Y todo lo que habían construido se les está desmoronando por las palabras y los milagros y el impacto de Jesús en la sociedad. Y quieren pararlo. No están viendo quién es Jesús, no les importa los milagros que hace, no escuchan sus palabras, solo quieren preservar sus reinos. Y deciden, aquí en el versículo 15, consultan unos con otros y van a ver cómo podemos sorprender a Jesús en alguna palabra. Vamos a buscar una situación donde Jesús diga algo que lo meta en problemas con las autoridades, con los romanos, lo meta en problemas con el pueblo que lo sigue, que diga algo contundente, algo que cause polémica. Vamos a buscar esa situación. Entonces deciden y dice el 16 que envían a sus discípulos, de los fariseos, con los herodianos. Y aquí está la dinámica. Tienes a los discípulos de los fariseos, básicamente los fariseos que son conservadores, son seguidores de la ley, son los que pasan todo el día estudiando la ley. Y ellos, su relación con Roma es una que ellos quisieran que Roma se fuera. No son los celotes, no quieren causar guerra, pero hacen todo en su poder para que Roma no se meta en sus asuntos. Y realmente son los que causan muchos problemas para Roma, aunque no son problemas de revueltas, pero más problemas de dolores de cabeza para Roma porque son muy insistentes en su camino, su manera y cómo hacen las cosas. Perdón. Entonces vemos su manera de hacer las cosas. Ahora, los herodianos, del otro lado, ellos son los que han abrazado a Roma. Ellos son los judíos que han tomado todo lo romano. Son muchos que tienen posiciones
de poder y han tomado no solamente la cultura romana, pero a Herodes como su rey, a la cultura realmente griega, la filosofía. Son técnicamente judíos, pero que han abrazado todo lo romano. Entonces son pro Roma. Y teniendo estos dos grupos que normalmente estaban peleados, normalmente no se querían ni ver, porque les decían que tan legalistas y tan radicales a este grupo, y era, no, estos que han dejado todo por ir por dinero, por poder, se han metido ahí con los romanos, ¿no? Son traidores a la fe, traidores al judaísmo. Entonces no se llevaban, pero en este momento los dos se combinaron, se juntaron. ¿Por qué? Porque querían quitar a Jesús, porque Jesús estaba de alguna manera afectándole a los dos grupos. Entonces, llaman a Jesús y dice, lo enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Básicamente le están como que haciendo la barba que decimos aquí. Le están diciendo: ay, Jesús, eres tan bueno. Jesús, tú eres el mejor maestro. Tú siempre dices la verdad, Jesús. No te importa lo que los demás piensan de ti. Tú dices lo que es correcto. Tú dices la verdad. No buscas complacer a otros, quieres siempre decir lo correcto. Y ahora, entonces, dinos la respuesta de esta pregunta. Entonces le dice: dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? Y aquí está el problema. Jesús, ¿qué piensas de los impuestos? A nadie les gustan los impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos. Y especialmente en ese tiempo, los judíos se sentían oprimidos por los impuestos, porque no solamente tenían los impuestos, pero tenían los cobradores de impuestos que les añadían para ellos mismos a sus impuestos. Entonces era algo pesado, algo fuerte, algo que realmente era un tema muy candente en ese tiempo en Israel, como puede ser hoy en día, pero ahí creo que más que ahora. Entonces ellos veían no solamente a los impuestos, pero a los romanos, pero los recaudadores de impuestos, recuerdan, como Mateo, eran como peor que los samaritanos, peor que perros, eran los más viles de la nación, que habían traicionado todo y estaban oprimiéndolos, los odiaban. Entonces, si Jesús decía algo pro Roma, o si paguen sus impuestos, ¿no? Como Jesús nos está traicionando al pueblo, nos está yendo en contra de nosotros, se está yendo con los romanos, el mismo pueblo lo hubiera dejado. Pero también tienes la otra parte. Si Jesús se va pro pueblo y no dejen que Roma esté sobre ustedes y no es para tanto esos impuestos, yo voy a traer un nuevo reino, no sé qué esperaban los fariseos. Si Jesús se iba en esa parte, los herodianos, que eran pro Roma, le iban a avisar a los romanos: mira, este está causando problemas, este está yéndose en contra de ustedes, vengan, arréstrenlo. Entonces, de los dos lados había este peligro. ¿Con quién se va a ir? Si es pro Roma, el pueblo se le va. Si es pro pueblo, los romanos se le van encima. Y ahí está el dilema, o lo que ellos pensaban que era esa tormenta perfecta. ¿Cómo podemos atrapar a Jesús aquí en medio de dos grupos que ninguno va a estar feliz con su respuesta? Pero Jesús conoce sus corazones. Y dice aquí la palabra: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, Jesús conociendo el corazón de ellos, lo que trataban de hacer, y la intención detrás de todo: Jesús, qué maestro tan bueno eres, haciendo... Él conocía sus corazones y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Son unos hipócritas. Ponen una cara, pero detrás, pura malicia. Entonces dice: pues les voy a responder. Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ahora no tengo un denario, pero bueno, imagínate una moneda como esta. Este es un medio dólar americano de ese rato. Y le muestran la moneda de tributo, que básicamente dice aquí, le presentaron un denario, que era básicamente lo que cobraban por un día de trabajo. Entonces era algo que era valioso. Y les pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Y de quién es la imagen que está en la moneda? Y aquí es
presidente Kennedy de Estados Unidos. Y abajo dice, en Dios confiamos, in God we trust. Ahora, la romana no era así. Y esto siempre en Estados Unidos o otros lugares, los que van en las monedas están muertos, presidentes muertos. En Roma era muy diferente. En Roma era el César, el que tenía la autoridad en ese momento, era el que estaba en la moneda. Entonces las monedas de alguna manera tenían la imagen del César que estaba en poder. Muy similar a Inglaterra. Cuando vemos las monedas de Inglaterra, los billetes, todos tienen a la reina en los billetes, la reina que está reinando en ese momento. Y cuando ella muera, algún día, hasta mayor de edad, van a tener que cambiar toda la moneda inglesa para el siguiente rey, porque representa la moneda, la autoridad del rey, de la autoridad de la reina. Y aquí era la autoridad del César, ¿ok? Entonces le dice, ¿quién está ahí? Le presentan un denario y entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es? Le dijeron, de César. Y dijo, aquí está su respuesta, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo que hace aquí es algo maravilloso. En sí, dice el siguiente versículo, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron, se quedaron callados. ¿Y por qué? Porque no podían responder. Dale a César lo de César y a Dios lo de Dios. Pues, ¿por qué se quedaron callados? ¿Por qué se quedaron satisfechos con eso? Porque les recordó algo muy importante. Les recordó que había un ámbito de alguna manera secular, un gobierno sobre ellos, alguien que venía y tenían que darle a ese gobierno lo que le tocaba, básicamente los impuestos, la autoridad, la obediencia. Pero también les recordó que encima de eso había otro ámbito y ese ámbito espiritual básicamente era esa autoridad, esa ciudadanía en el cielo que ellos tenían, que era igual de importante y teníamos que darle a Dios lo de Dios. Entonces no era a quién le damos, no es César, dale lo que es César, esta es su moneda, ese es el dinero que estás usando, es su moneda, es de él, por eso está su cara ahí y cuando se muera van a poner el siguiente. ¿No? Dale a César lo de César, esa autoridad humana, esa autoridad de ciudadanía que tenemos en el lugar donde vivamos, esa autoridad, vamos a ser de alguna manera los mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía en esta tierra está guiada, llenada y formada por nuestra ciudadanía en el cielo, por nuestra autoridad que es más alta, que es Dios. Entonces les recordó que tenían ese ámbito de autoridad que le pertenece a Dios. Teníamos que darle a Dios lo que es de Dios y también estamos sujetos a esa autoridad de hombres, que es política, pero también tenemos responsabilidades espirituales. Y se asombraron, porque realmente lo que empezamos a ver mientras empezamos a desglosar estas preguntas es que tenemos que someternos a esa autoridad. Y al someternos a la autoridad espiritual, la autoridad que es Dios, al reconocer que somos parte del reino de Dios, eso cambia y transforma cómo nos comportamos en este ámbito, este lugar donde vivimos. Mientras de alguna manera vamos de paso, este no es nuestro hogar. Como cristianos, este no es nuestro país, nuestro mundo. Vivimos acá, estamos aquí como peregrinos, pasando otra vez, pero nuestra autoridad final es la de Dios. Y no se nos olvide esa autoridad, porque esa autoridad tiene que de alguna manera formar y llenar todo lo que hacemos en este ámbito, el ámbito, vamos a ver, político o de ciudadanos del país que seamos. Tenemos que reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Y algo importante estaba pensando mientras estaba preparando este mensaje. En la historia de la iglesia hubo una temporada donde la iglesia fue sumamente perseguida. Y es justo casi al final de que murieran todos los apóstoles, Juan todavía estaba vivo. En esta primera persecución vemos que muere Pedro, muere Pablo. Es la persecución bajo Nerón en el año 64 después de Cristo. Y desde ese tiempo hasta los años 300, 315 creo que más o menos, hubo persecución tras persecución, 10 persecuciones, 10 tiempos de persecución, algunas locales, algunas en todo el imperio, pero persecución contra los cristianos.
Y durante ese tiempo, ya que después de la muerte de Juan, tenemos líderes, pastores, teólogos que están surgiendo, y lo que ellos hacían, empezaron lo que llamamos nosotros hoy en día la apologética, la defensa de la fe. Bueno, ya estaba antes, pero como que aquí vemos y los llamamos los grandes apologistas, los que empezaron esa apologética. Y lo que hicieron es, ellos hacían una defensa de la fe ante el gobierno romano. Y muchos de ellos les escribían cartas a los emperadores, diciendo, porque era la suma autoridad, la autoridad del imperio, y le decían a esos emperadores, mira, estos son los cristianos. Así se comportan, así adoran, conozcan, no estamos en contra de ustedes, no estamos queriendo destruirlos, no estamos en guerra, somos en sí, como dice uno, somos sus mejores ciudadanos. Y este es uno que se llama Justino Mártir. Mártir se le pone porque murió como mártir, murió dando testimonio después de escribir 4 apologias o cartas apologéticas a los emperadores. Y esto es lo que dice él en una de ellas. Dice, él razonó con el emperador que los cristianos eran sus mejores colaboradores y aliados en asegurar el buen orden, sus mejores colaboradores y aliados en asegurar el buen orden. ¿Por qué? Porque están convencidos, como estamos, que ningún hombre malvado puede ocultarse de Dios y que todo el mundo va al castigo eterno o a la salvación de acuerdo con el carácter de sus acciones. Entonces, las acciones, cómo actuamos, cómo vivimos, refleja de quién somos, a quién le pertenecemos y a dónde vamos. Entonces, ahí vemos ese ámbito secular, ese ámbito de gobierno de la nación en cual estamos, nuestra autoridad espiritual, nuestra ciudadanía espiritual debe de alguna manera influir y llenar que en este ámbito en el cual caminamos día a día, en el gobierno, en el país donde estamos, seamos los mejores colaboradores, seamos los mejores aliados, los mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque estamos reflejando también el reino de Dios, esa autoridad más alta, más grande, más poderosa, esa autoridad que forma nuestra vida, forma nuestro carácter. Somos representantes de Cristo en este mundo en el cual estamos viviendo. Por eso, dale a César lo de César, pero no se te olvide lo más importante, darle a Dios lo de Dios, porque eso va a transformar esta área de tu vida. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que como cristianos se nos ha olvidado esta parte. Hemos querido mezclar estas dos cosas juntas y estamos tratando de jalar a Dios a nuestros movimientos políticos. Estamos tratando de jalar a Dios de nuestras ideas políticas. Estamos hablando mal del hermano, hablando mal de esta iglesia, hablando mal de esto y mal del otro. Estamos con los dedos más rápidos del oeste, ahí en internet y en Facebook. Ahí estamos maldiciendo a todos y diciendo que yo estoy bien y todos ustedes están mal, y estamos mal representando a Dios. Nosotros deberíamos estar representando el reino de Dios y que en vez de eso que estamos haciendo, estamos usando herramientas como el internet, el WhatsApp y otras cosas para estar causando divisiones. Y uno de los libros que estaba leyendo, no está en español, me encantaría estar, pero vean la imagen, es Cristianos en los tiempos de la ira. Y aquí tenemos una ovejita, vemos esta ovejita tan bonita, pero miren los dientes que le pusieron, dientes de lobo. Y decimos somos ovejas cristianas, pero con dientes de lobo. Estamos listos para, igual que el mundo, estar destruyendo a nuestros compañeros. Y dice, ¿cómo traer nuestra parte mejor cuando el mundo está en lo peor? Y una de las cosas que dice este libro, dice, necesitamos ser constructivos, necesitamos tener tal vez podemos ver cosas que podemos criticar, pero que sea crítica constructiva, cómo ayudar, no dar bibliazos, ¿no? Ofreciendo a cristianos una visión de cómo navegar esta ira en la cual es la ira, ese enojo que vivimos hoy en día en las redes sociales, y ser más efectivos en enseñar y compartir el amor de Cristo, ser más efectivos en enseñar y compartir el amor de Cristo. Dios no nos trajo para traer divisiones o para empezar a dividirnos dentro de la iglesia.
Muchas veces dentro de la iglesia estamos, es que yo soy la mejor iglesia, ustedes no son tan buenos como yo hago esto, ustedes no, y estamos dividiéndonos unos a otros. Estamos causando problemas dentro de los mismos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado esa autoridad máxima, se nos ha olvidado a quién servimos. Y al tratar de seguir nuestras propias ideas y como que mezclar el reino de Dios y los reinos humanos, se nos ha olvidado que Dios nos llamó a servirnos a unos a otros. Cuando Jesús encontró a los discípulos ahí peleándose que quién era el mayor, le dijo, el mayor de ustedes es el que va a servir a los demás, el que va a amar a los demás, el que se va a humillar delante de los demás y no estar ahí como el mundo, como esta ovejita que vemos ahí, estando atacando a todos los demás. Otro libro que estoy leyendo, y lo leí ayer en la mañana, hablando el problema de a veces de cristianos intelectuales. Está todo en nuestra mente, no espirituales. Estamos no tanto en la carne, pero estamos en nuestro yo, en nuestro ser intelectual, con nuestras propias ideas de lo que pensamos que Dios debe hacer o cómo Dios debe actuar. Y eso muchas veces causa divisiones. Y dice, el camino en que la vida ingobernable, una vida que no es gobernada por Dios. Entonces recuerden, no le hemos dado esa autoridad a Dios, ese lugar a Dios. Eso es, esa alma causa división, y lo que vemos ahí en Judas 19, que son personas que se separan, personas que separan a otros o que hacen separaciones. Y en Judas 19 vemos, hablando de estas personas, lo que están haciendo, dice el pasaje, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hablando personas dentro de la iglesia, causando divisiones, los sensuales, los que todavía se rigen por su propia alma, sus propias pasiones, su propio intelecto. Dice los que no tienen al Espíritu. Son arrogantes, se ponen a sí mismos como teniendo mejor santidad, mejor sabiduría, una doctrina particular más importante, diferente a todos los demás, y eso es lo que ellos implican. Y se separan unos a otros y se consideran que tienen esa santidad más grande, y eso es una indicación de lo que vemos aquí, es los sensuales, los que todavía siguen su propio ser, su propio intelecto, sus propias ideas. Jesús nos enseñó, dice, que el mundo se separaría a los creyentes porque son diferentes. Y dice la iglesia, no debemos hacer eso. No debemos separarnos unos de los otros creyentes. Somos la iglesia. ¿Y qué es lo que oró Jesús en Juan 17? Padre, que oro que sean uno. Tú en mí, yo en ellos. Tú en mí, Padre, yo en ellos, dijo Jesús. Y que seamos uno. Una mente, una obediencia, un propósito. ¿Y qué pasa? Hoy en día vemos a las iglesias y cada quien está peleándose quién es el mejor, quién es el mayor, quién tiene la mejor doctrina, quién tiene la mejor cosa de hacer las cosas. Y nos pensamos tiempo viendo unos a los otros en vez de ver a Jesús. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. En la cruz, mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué hizo? Nos redimió con su sangre. Pagó por nosotros. Y dice Corintios que hemos sido comprados por precio, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Qué le tenemos que dar a Dios? Nuestras vidas. Nuestras vidas para que Él transforme, cambie, Él mueva en este mundo, Él dirija en este mundo. Entonces hoy en día, cuando estamos reconociendo eso, esa autoridad de Dios, esa autoridad que tenemos, Él es todo. Dice, nuestra vida espiritual, nuestra autoridad espiritual, nuestra ciudadanía espiritual tiene que ser de tal manera que le hemos dado todo al Señor, y que eso cambia y transforme nuestra vida para que nosotros podamos ahora dar y ser los mejores ciudadanos, darle a César lo de César,
Ser ese buen ciudadano, ese ciudadano honesto, ese ciudadano que ayuda a la sociedad, que ayuda a su hermano, que da el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es influenciado por esta primera autoridad, la autoridad de Dios. Y tenemos que entender eso, porque esto transforma y cambia cómo vemos al mundo. Y uno de nuestros problemas es uno que encontramos en el Salmo 50, que pensamos que Dios es pues igual que nosotros. Siente lo mismo que yo siento, las mismas pasiones, las mismas cosas que yo siento que Dios debería estar checando y quitando y arreglando. Mira, mi hermano que está haciendo eso, Dios, pues dile, tú trátalo, porque eso está mal. Y Dios está mal, pues creo que Dios igual pensaría que está mal. Y estamos muy fácilmente viendo el speck, el punto en el ojo de mi hermano, cuando no tenemos el tronco todavía en nuestro ojo, no vemos nuestra propia vida. Y aquí el Salmo 50 habla de esa idea errónea que pensamos que Dios es igual que nosotros. Dice, pero al malo. Y recuerden, los fariseos así eran ellos. Tenían su propio reino, su propia idea. Y le dice, conociendo la malicia de ellos, cuando Jesús ve sus corazones, dice, conociendo su malicia, les dice, son hipócritas. Pura hipocresía. Y lo vemos aquí en el Salmo 50, pero al malo, los con malicia en su corazón, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué hacían ellos? Todo el día hablaban de sus leyes y estas y las estudiaban de arriba para abajo. Sabían toda la Biblia de dentro para afuera. Y tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dice, muy fácilmente usas mis palabras para redarguir a otros. ¿Y tú? Dejas que te corrijan. Dejas que toquen tu corazón y te transformen y te quebranten y te humillen. ¿O eres igual de soberbio que todos los demás? Igual de soberbio de las personas de las cuales te estás quejando. Tenemos que pensar, iglesia, porque muy fácilmente nos podemos encontrar no tanto en la carne, aunque sí es relacionado, pero nuestro propio ser, nuestro propio intelecto cristiano, nuestro propio conocimiento cristiano, nuestra propia soberbia cristiana, nos podemos encontrar ahí. Yo lo sé todo. A mí, ¿quién me va a enseñar? Y desde que yo lo sé todo, mira, todos ellos están mal. Y esto está mal, y eso está mal, y eso está mal. Y nos pasamos, como vemos aquí, primeramente estamos aborreciendo la corrección. Echamos a nuestra espalda las palabras de, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y dice, si veías al ladrón, tú correrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. En tu boca metías el mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Hablando mal de los demás, tu boca con engaño, como vemos ahí, hemos recientemente en los devocionales visto el libro de Santiago, capítulo 3, que habla de la lengua, que tiene el poder del infierno y el poder del cielo en ese pequeño miembro de nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos usando nuestra boca? Dice, aquí estás causando divisiones, estás hablando mal de tu hermano, estás maldiciendo. Y dice, ¿quién te dijo que debías hacer eso? Ay, es que yo siento que está mal esto y tengo que hablarlo y tengo que decirlo. ¿Te dijo Dios? ¿O es tu pasión porque quieres ser fariseo? ¿Es tus ideas porque quieres establecer tu reino espiritual de tu propio intelecto y no te has sometido a la autoridad de Dios? No has venido y te has quebrantado delante de él. Dice Dios, antes que yo pueda hacer nada, antes que yo pueda decir nada, tengo que ser quebrantado. Quebrántame, Dios. Y el problema es este. Lo vimos en versículo 20. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y dices, aquí está el versículo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pensabas que sería como ustedes, que tendría esas mismas pasiones, esas mismas ideas. Ay, pues estoy haciéndolo para Dios. ¿De veras? ¿De veras? ¿Pensabas que Dios era como tú? ¿Tenías ese mismo? Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y a veces es lo que los fariseos no podían ver, como Dios estaba ahí enfrente de ellos y no lo veían,
porque no se asemejaba a lo que ellos pensaban del Mesías. Y lo vamos a ver más tarde en otra de las preguntas que se hacen aquí en estos pasajes. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Y aquí tenemos la primera pregunta donde quedan callados, porque cuando hablan de esa autoridad del cielo, esa autoridad de Dios, y la comparan con la autoridad de César, no podían decir nada. Los dos grupos entendieron, hay que darle a Dios lo de Dios. Y ellos no lo habían hecho, no lo habían hecho. Estaban tan enfocados en traer su reino y hacer sus cosas en este reino terrenal, que se les había olvidado que tenían que primero darle a Dios sus vidas. Y pensaban que de cierto serían igualmente a ellos, que Dios era como ellos. Ahora vamos a ver un segundo grupo que no solamente pensaban que Dios era como ellos, pero también pensaban que el cielo iba a ser como es, pues, aquí el mundo, lo que vivimos. Y le quieren dar a Jesús un problema muy grande que resuelva. Un problema como esos tipos de problemas matemáticos que tenemos, que a veces decimos, ¿quién piensa estos problemas de palabras? Los saduceos. Y dice que aquel mismo día, vinieron a él los saduceos. Dice, estos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron. Estos saduceos eran un grupo con unas ideas para los judíos raras. Era algo que tenían sus propias ideas, teología que habían hecho, tenían sus personas que habían hecho estas conclusiones. Y de alguna manera ellos pensaban que después que morías, pues todo se acababa y ya, no más, desaparecías. Y no había una eternidad. Entonces tu vida era en este mundo. Entonces ellos se pasaban, vivían la vida con poder, con riquezas, lo que podían, porque vive ahora, porque después ya no hay nada. Y los fariseos estaban mucho en contra de ellos porque tenían estas ideas medio raras, estas ideas como hoy en día vamos a poner conspiracionistas de medio raras, del mundo plano, de cosas ahí que dices, ¿de dónde sacaron esas ideas? Porque lo que vamos a ver aquí es que ellos, como muchas de estas conspiraciones e ideas cristianas que vemos por ahí, sacan algún versículo bíblico y tienen algunas de las ideas de la palabra, pero las sacan para conectarlas con las ideas de hombres, ideas de estas personas que han dicho, no es esto, esto y esto. Mira, en la Biblia, mira, esto lo prueba y esto lo prueba y todo sacado fuera de contexto, como dice en segunda de Pedro, torciendo la palabra para sus propios fines. Porque siempre apunta, mira, es que esa persona dijo esto, esa persona dijo lo otro. No, la palabra dice esto, la palabra dice el otro. Y viendo todo el consejo de la palabra de Dios, no solamente ciertas cosas. Y es lo que habían hecho ellos, habían creado sus propias ideas raras de que después de esto se acaba todo y ya no hay más. Los saduceos. Entonces, ellos querían, bueno, si los fariseos no pudieron, nosotros vamos a poder tirar a Jesús, vamos a poder echarle una pregunta para que no puede ver, y le vamos a dar una pregunta tipo matemática, teológica, para que él se quede como muchos nos quedamos cuando hacemos esas preguntas matemáticas y decimos, ¿qué es esto? Ahí va. Entonces empiezan con la palabra, ¿no? Maestro, ves, dijo, versículo 24. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, el hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces, una ley de Moisés lo citan. Mira, eso nos sirve para nuestro problema que le vamos a dar a Jesús. Moisés dice que si un hombre y mujer se casan, el hombre se muere y no tienen hijos, no se puede pasar el nombre de este hombre, de esta familia, a la siguiente generación. Entonces, para preservar el nombre de este hombre, la mujer se casa con el hermano. Y al casarse con el hermano, el primer hijo que tengan toma el nombre del varón muerto, del hermano muerto, y ahí sigue la línea de este hombre que murió sin tener hijos, para preservar el nombre de las familias. Y era algo que Moisés había instituido. Entonces, aquí les va el problema. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Así empiezan todos los problemas matemáticos de este tipo, ¿no? Y 7 hermanos, ¿ok? Entonces estos 7 hermanos, a ver, el primero se casó y murió, ¿ok? No teniendo descendencia, como vimos acá. Y luego el segundo se casó, dice,
también, pero igual murió. Y el tercero se casó sin tener hijos hasta el séptimo. Ahí ya me preocuparé, uno tras otro se van muriendo. Si yo fuera el tercero, el cuarto, el quinto hermano, me mudaría bien lejos de ahí porque algo pasa, te casas con esta mujer y te mueres. Bueno, ese es un problema matemático que están haciendo del primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo. Después de todo, murió la mujer. Entonces ya al final mueren todos, pobrecitos. Y dicen la resurrección. Y dice, espérate, no que no creían en la resurrección. Y es lo que están haciendo. Están haciendo una cosa absurda, de alguna manera, para probar que la resurrección no tiene sentido. Entonces, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. ¿De cuál es esposa en la resurrección? Si todos resucitan, como ustedes dicen, ¿de cuál va a ser esposa? Porque Moisés dijo esto. Y Jesús, otra vez, estos con sus preguntas, le dijo, erráis, estás incorrecto, no sabes lo que estás hablando, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Una cosa, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No conocen las escrituras, no conocen lo que está diciendo. Están tomando versículos y ideas fuera de contexto, lo están tomando para usar y torcerlo para sus propias ideas, pero no entienden lo que dice. Y no entienden también el poder de Dios, la grandeza de Dios, porque piensan que Dios, como vimos, es como ustedes. Piensan que ciertamente sería como tú, como ellos. Entonces, ¿qué les dice? Ignorando escrituras, ignorando el poder de Dios. ¿Qué es lo primero que les dice? Bueno, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. Y la primera cosa que les enseña es que el cielo es diferente. Es diferente de este mundo en el cual vivimos. El cielo no es un mundo como este, pero mejor, con más brillo, con más luz, con menos enfermedad. No. El cielo es algo totalmente diferente. Ni el cielo, las cosas que vemos acá, vivimos acá, van a ser diferentes allá. Y una de ellas es, no vamos a darnos en casamiento. No es algo que estemos casándonos unos con otros. Y en el cielo va a ser diferente. Y algunos dirán, es que yo no me he casado, pues no quiero ir al cielo porque me quiero casar. Y otros que están casados dicen, no va a estar casado, ya quiero irme al cielo porque estoy casado. Bueno, esperen. Si ese es el caso, recuerden, hay consejería, podemos tratar eso, pero bueno. Y otros que están casados tal vez digan, bueno, estoy casado felizmente, pues me espero tantito porque si no voy a estar casado, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, igual no entendemos. En el cielo va a ser todo maravilloso, todo mejor, todo más grande, más poderoso, más impactante, más de lo que nos podemos imaginar en nuestra mente. Va a ser maravilloso. El cielo no se compara con el mundo en el cual vivimos tú y yo, este mundo caído, este mundo de pecado, este mundo de enfermedad y dolor y tristeza. Y el cielo va a ser un mundo de gozo. Un mundo cuando vamos a estar en la presencia de Dios, alabando su nombre. Un mundo que vamos a ser perfeccionados otra vez. Este cuerpo de carne, este cuerpo de muerte, lo vamos a dejar y vamos a tener un cuerpo glorificado en gloria para estar en su presencia. Y esa idea de matrimonio que vimos que refleja esa relación entre Cristo y la iglesia, como vemos en Efesios 5, que el esposo es como Cristo, que da su vida por su esposa, y la esposa es como la iglesia, que se somete a Cristo, se somete a su esposo, y que en esa relación vemos la unión de Cristo y la iglesia. Y hablamos también de las bodas del Cordero, que vamos a estar en el cielo regocijándonos porque como iglesia Cristo ha venido por nosotros. Cristo nos ha llevado a su presencia. Va a ser algo muy diferente, algo que no nos podemos imaginar. Y ellos dicen, no, esa idea que tienen, este problema que me dieron matemático, no aplica en el cielo. Y dice, la segunda, pero en respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy? Nada más esas dos palabras, yo soy. Ese es el nombre de Dios, el autoexistente. Yo soy el que existo por mí mismo, yo soy. Pero lo que vemos ahí también dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y lo que le estaba haciendo entender para que nos vieran es Dios no dijo yo fui, Dios
de Abraham, yo fui Dios de Isaac, yo fui Dios de Jacob, porque ya murieron. Ahora soy Dios de ustedes en este momento, pero cuando mueran, ya. No, dice, yo soy. Yo soy. Esta vida que vivimos, ese tiempo que estamos en la tierra es algo que va a pasar, es algo temporal. Somos seres eternos y vamos a vivir una eternidad con o sin, separados de Dios. Pero el poder de Dios lo entendemos en que Él nos ha creado como seres eternos. Vivimos en esta tierra por un tiempo donde las decisiones que hacemos, la vida que vivimos, cómo actuamos y como vimos en la última pregunta, que nos sometemos a la autoridad de Dios y le damos nuestra vida porque Él pagó el precio por nosotros al mandar a Jesús en la cruz. Cuando nos sometemos a esa autoridad de Dios, nuestra vida cambia. Pero las decisiones que hacemos mientras estamos de paso como peregrinos en esta tierra, sirviendo a esta ciudadanía terrenal en la cual tenemos y siendo esos mejores súbditos, esos mejores ciudadanos, todo eso es temporal. Y como vivimos acá, como vimos que Justino Mártir dice, sabemos que ese Dios, nada puede ocultarse de Dios y que todo el mundo va al castigo eterno o a la salvación de acuerdo al carácter de sus acciones. Todo el mundo va al castigo eterno o a la resurrección, a estar en la presencia de Dios debido a su carácter eterno. Entonces, debido a las decisiones que hacemos en esta tierra, decidimos darle esa autoridad a Dios, rendirnos a Él, seguir a Dios y seguir su camino y dejar que Él nos cambie, o vamos a rechazar a Dios, porque si rechazamos a Dios, vemos lo que pasa, es que algún día sí lo vamos a reconocer. Vamos a reconocer que Dios mandó su Hijo del cielo a la tierra. Jesús vino y vivió una vida perfecta. Vivió una vida perfecta y nos enseñó cómo debemos vivir, nos enseñó el modelo de vida. Pero no solamente eso, se hizo siervo, nos sirvió, se humilló a sí mismo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, que es la peor muerte. Y por esa razón, Dios lo levanta, dice la palabra, lo levanta de entre los muertos y ahora está en el cielo preparando un lugar para nosotros. Ese es el Evangelio, son las buenas noticias que no las has escuchado, ahí están. Dios mandó a su Hijo a morir por ti, a dar su vida por ti, para que tú seas transformado, para que puedas darle esa autoridad, para que puedas ser ciudadano del cielo y vivir con Él por la eternidad. Porque si sometes a Él, entonces eres ciudadano. Filipenses 2 dice también, Dios lo levantó a lo alto. Dice, un día, toda lengua, toda persona, toda rodilla se inclinará delante de Jesús. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos nos vamos a arrodillar delante de Cristo y todos vamos a reconocer que Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Mesías, es el que Dios envió para darnos vida. Y lo vamos a reconocer, seamos quien seamos. Ahora, algunos de nosotros lo vamos a reconocer con gozo porque nos hemos sometido a esa autoridad espiritual. Hemos dado a Dios lo de Dios y a César lo de César. Y nos hemos sometido a Él porque reconocemos que fuimos comprados por precio. Hemos tomado ese regalo de vida que nos da y ahora vivimos para Él. Y eso va transformando nuestra acción día tras día tras día. Cómo actuamos, cómo vivimos, cómo conversamos unos con otros. Y vamos a estar en gozo porque finalmente vamos a estar en presencia de Jesús, en presencia de nuestro Salvador y vamos a alabar su nombre y vamos a decir, Jesucristo es el Señor con gozo. Pero va a haber otros de nosotros, otros que vivieron su vida por sí mismos, nunca se sometieron a esa autoridad de Dios. Y tal vez tenían un ritual que iban a la iglesia, hacían la misa, hacían algo, pero someterse a Dios, no. Era una práctica, algo que se hacía porque vivían aquí en este mundo y es parte de lo que hacían mis papás y parte de lo que hacían los demás. Y es como esa parte terrenal, pero someterme a Dios, nunca. Yo voy a seguir mi camino, yo voy a seguir mi vida, yo voy a seguir mis planes, mis pensamientos y mi vida era sobre lo que yo iba a hacer. Y le dimos a César lo que era de César, pero le dimos a nosotros lo que era nuestro. Y nosotros fuimos esa suma autoridad de nuestra vida. Y va a llegar el día cuando igual
nos vamos a arrodillar delante de Jesucristo. Y vamos a decir, Jesucristo es el Señor. Toda lengua, toda rodilla. Pero lo vamos a decir con tristeza. Lo vamos a decir con un corazón quebrantado. Un corazón finalmente quebrantado y humillado delante de Él. Pero va a ser demasiado tarde. Porque la decisión ha sido tomada de nuestras manos. El tiempo de decidir se acabó. Y ahora reconocemos porque está ahí enfrente de nosotros y no hay de otra. Y pensábamos que terminaba nuestra vida, vivía mi vida por mí mismo y terminaba y luego ya no hay eternidad y vimos que estábamos equivocados. Y muchos vivimos así. Muchos vivimos nuestra vida con nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Y a veces cuando vamos a evangelizar les dijimos, ¿y si estás equivocado, te gustaría saber? Y muchos dicen, no quiero saber. Otros dicen que sí, pero luego tienen que decidir si van a aceptar, si van a escuchar, si van a dejar que Dios hable a su corazón, hable a su vida o no. Y en este momento tal vez tú estás escuchando estas palabras y puedes decidir rechazar y seguir tu vida y seguir adelante, pero te digo, un día tú te vas a arrodillar delante de Jesús y tus labios van a decir, Jesucristo es el Señor. Con el peso de tu corazón, de tu vida, lo vas a admitir. Finalmente, no solamente ligeramente, sí, voy a la iglesia y digo que sí, que Jesús es el Señor, lo vas a admitir de corazón. Y esa autoridad que está ahí, la vas a reconocer. Pero lo triste es que va a haber una separación. Los que rechazan a Cristo en este mundo, los que no lo siguen, los que siguen su propio camino, los que siguen sus propias ideas y no dan a Dios lo de Dios, dice que van a estar separados de Él por la eternidad. Separados de Él por la eternidad. Y otra vez hay muchas dentro de la iglesia personas que dicen, ay, pobrecitos. Bueno, esas personas que rechazan a Dios, pues lo van a reconocer, pero luego Dios los va a hacer y se van a... No hay eternidad. Nos vamos como los saduceos con esas conspiraciones cristianas. Escucha, ¿es eternidad con Cristo o es eternidad sin Cristo? Pero es una eternidad. Somos seres eternos, creados para una eternidad con Dios. Pero si rechazamos a Dios en esta vida, si rechazamos a Dios en este tiempo y no los sometemos a su autoridad, es una eternidad sin Dios. Y la Biblia dice que es un lugar de oscuridad y de crujir de dientes, un lugar de dolor, un lugar de tristeza y sufrimiento. Dobla la rodilla hoy. Di Jesucristo es el Señor y reconoce quién es Él. Sométete a Dios, sométete a su autoridad. No digas como estos saduceos, no, la eternidad, no existe. Porque vas a encontrar un día que no conocías la palabra de Dios y no conocías el poder de Dios. Y algún día lo vas a tener que reconocer y doblar rodilla y decir, Jesucristo es el Señor. Hazlo hoy. Hazlo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Me recuerda también este pasaje de los saduceos a una conversación que tuvo Jesús con una mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y en Juan 4:19 vemos que la mujer llegó al punto de la conversación que se daba cuenta que Jesús era algo más que este judío que estaba pasando ahí por tierra samaritana. Le dice, Señor, me parece que eres un profeta, versículo 19. Y al decir eso le dice, mira, aquí está mi problema teológico, mi problema que causa divisiones muchas veces entre esta iglesia y la otra iglesia. Dice, nuestros padres adoraron aquí y de esta manera. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál es correcto? ¿Cómo sabemos? ¿Qué teología, qué doctrina, qué iglesia, qué denominación? Jesús les dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoran lo que no sabéis, no entiendes. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero igual vemos que los judíos adoraban sin ese conocimiento. Estaba el Mesías enfrente de ellos y no lo veían. Dice, mas la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los que busca a Dios, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El poder de Dios y la palabra de Dios. El poder de Dios y la palabra de Dios. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando esos adoradores que se rinden a Él, que se someten a Él, como esa autoridad, le dan a Dios lo que es de Dios y toman ese poder de Dios y conocen el poder de Dios y también conocen su palabra, que es ese, su manual de vida, cómo vivir la vida. Y conocen el poder y la palabra y le adoran en espíritu y en verdad. Y vienen delante de Él siguiéndolo paso por paso mientras van a través de este mundo siendo los mejores ciudadanos, dándole a César lo de César, peregrinos, sabiendo que tienen una ciudadanía eterna hacia la cual van. La mujer escucha esto y dice, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Recuerden, Mesías llamado el Cristo, esa relación, el Cristo refería al Mesías. Y cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas, nos va a contestar todas nuestras preguntas, dice ella. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Otra vez, yo soy el autoexistente. Yo soy el Mesías. Yo soy el que contesta todas las preguntas. Yo soy la respuesta para todas tus dudas, preguntas, cargas. Y ella ese día conoce a Jesús como su Mesías, como su Dios. Dobla rodilla y dice, Jesucristo es el Señor. Y su vida es transformada, como la tuya y la mía puede ser transformada cuando hacemos eso. El Mesías ha venido. Una pregunta más. Los saduceos se fueron callados. Los fariseos se dieron cuenta que esto había pasado, el 34. Y uno de ellos, un intérprete de la ley, un escriba, uno que pasaban leyendo y copiando la ley, básicamente estudiando todos los días las leyes y las diferentes versiones, porque tenían como 340 leyes que tenían, y sobre esas 300 y pico leyes tenían interpretaciones. Entonces en la escuela de un rabí, un maestro, y la escuela de otro maestro, y este rabí la interpretaba de esta manera y este de esta manera. Entonces no solamente tenías las leyes, pero tenías todas las interpretaciones de las leyes y cómo pasar esas leyes y cómo cuidarlas y no romperlas. Y estos escribas se pasaban día tras día, tras día, tras día, estudiando y estudiando, estudiando todos los días estas leyes y cómo podían cumplirlas. Y vemos aquí que en este momento él dice, bueno, él no sabe igual que yo, él no sabe tanto como yo. Vamos a tratar con Jesús en un problema de ley, un problema para ver si realmente sabe qué es la ley verdadera. Entonces le viene y le pregunta este intérprete para tentarle, ven ese versículo 35 diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús le responde y dije, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pues cuando Jesús le piden que resuma toda la ley, él lo responde tomando primeramente una ley del libro de Deuteronomio. Esa es la gran ley dada por Moisés y básicamente es una ley sobre amar a Dios. Y básicamente esa ley dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esto afecta en sí la relación vertical, la relación de nuestra autoridad con Dios, dándole a Dios lo que le pertenece a Dios, porque Cristo pagó el precio, le pertenecemos a Él y vamos a aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, sometiéndonos a Dios, a su autoridad. La primera ley. Y dice, la segunda es una ley más pequeña del libro de Levítico, sobre amar a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué las combinó Jesús? ¿Por qué las trajo juntas? ¿Por qué? Porque él conocía que esencialmente eran una ley. El amor viene de Dios, de una fuente, y es Dios. Juan nos dice que amamos a Dios amamos a Dios porque primero
Él nos amó a nosotros. Nosotros podemos amar a Dios porque primero Él nos amó a nosotros, nos enseñó ese amor y nosotros respondemos a ese amor de Dios. Viendo ese amor tan grande, tan magnífico de Dios, no podemos hacer más que enamorarnos de Él y responder ese amor cuando dejamos que el amor de Dios entre en nuestra vida. Cuando ese amor entra en nuestra vida y empezamos a sentirlo, empieza a trabajar en nosotros, afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. Es como la palabra, es como un espejo que nos enseña cómo estamos, nos enseña la basura que tenemos en nuestra vida y la queremos quitar, nos enseña las manchas, nuestro pecado y queremos ser limpios delante de Él. Y por eso, por la sangre de Cristo, podemos ser limpios delante de Dios. Y al empezar a tratar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes, su amor no solamente se queda en nosotros, pero empieza a ver a la manera que vemos a los demás, a la manera que tratamos a los demás. Y empezamos a ser esos canales de bendición, ese canal de amor de Dios hacia las otras personas. Entonces el amor de Dios para nosotros resulta en un amor correcto, de nuestra vida, una vista, vernos de una manera correcta y también se extiende a un amor para nuestros vecinos, para nuestros prójimos, la gente que nos rodea. Y esa es la relación que les digo muchas veces, la relación vertical. Nuestra primera relación es con Dios mientras levantamos nuestros ojos a Él y reconocemos que Él es la fuente de su amor, de la misericordia, de la paz, de todo lo que necesitamos, porque nos estamos sometiendo a Dios. Él es esa autoridad. Le estamos dando a Dios lo que le pertenece a Dios, nuestra vida. Y por ese amor que fluye en nosotros y en nuestra vida, ahora podemos reaccionar hacia las personas que nos rodean, hacia nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros vecinos, la gente con la cual trabajamos, la gente que vemos de día a día, ese círculo de influencia que tenemos alrededor de nosotros. Reaccionamos en sí de una manera diferente porque el amor de Dios fluye a nuestra vida, llena nuestra vida y se cae, nos llena tanto que va y fluyendo a las personas que nos rodean. Y es algo precioso ver ese amor de Dios que afecta a las personas alrededor de nosotros. Y es lo que Jesús quería que entendieran. Y ven la relación entre estas tres preguntas, todas apuntan a esa autoridad que hay en nuestra vida y cómo nos sometemos a esa autoridad y cómo amamos y vivimos para ella y cómo entendemos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y eso afecta cómo nos relacionamos en el mundo en el cual vivimos. Le damos a César lo que es de César, a nuestros vecinos los amamos con ese amor de Dios, cuidamos a nuestro prójimo y lo amamos como a nosotros mismos porque Dios nos enseña a amar correctamente y cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra vida. Y como la mujer, decimos, wow, lo que vemos ahora, esto es el Mesías. El que estábamos esperando, el que nos iba a responder todas nuestras preguntas. ¿Cuál es lo más importante de la vida? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Darle a Dios lo que le pertenece en nuestra vida, vivir para Él. ¿Y qué va a hacer esto en nuestra vida? Nos va a enseñar realmente quiénes somos nosotros. Nos va a dar ese amor a nuestra vida que podamos dar a las personas que nos rodean. Le vamos a dar a César lo que es de César. Vamos a poder vivir de una manera digna de Dios, una manera de ser esos mejores ciudadanos y vivir para Él. Pero todo llega a esta pregunta: ¿quién es el Mesías? Y Jesús les hace esa pregunta ahora. Ya le preguntaron a Él varias veces, ahora Él les va a preguntar a ellos. Y en el mismo lugar, con ese último grupo, estando junto a los fariseos, les pregunta, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y rápidamente respondieron, esa me la sé, esa me la sé. Es el hijo de David. ¿Quién es el Cristo? Recuerden, Cristo, Mesías. ¿Quién es el Mesías? Básicamente lo que está preguntando. Y les dijo, ¿de veras? Pues como David, en el Espíritu, cuando está escribiendo el Salmo 110, el que va a citar, Salmo 110, que es un salmo mesiánico apuntando hacia el Mesías, cuando David en el Espíritu escribe este salmo, dice, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, aquí lo vemos y decimos, pues, no entiendo.
Pero lo que intentamos ver en el lenguaje original, dijo el Señor. Esa primera palabra Señor en el lenguaje original, en algunas Biblias lo tiene como Señor en todas mayúsculas, Señor grande, porque es la palabra Adonai. Dijo el Señor, Adonai. Es una palabra usada para Dios. Dijo Dios, el Señor de mi vida, el que le rindo cuentas. El Señor Dios le dijo a mi Señor, es un poco más chiquito, el rey, esa autoridad. Dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Como si David le llama al Mesías Señor, Adonai, Dios. ¿Cómo puede igual este Mesías ser un hijo de David? Y lo que no entendemos es que ellos estaban buscando un Mesías humano, un Mesías que viniera de ellos, tal vez un super fariseo, uno que iba a venir del centro de su grupo de personas que iba a ser muy estudioso y que Dios le iba a bendecir siendo el Mesías, que iba a traer a los fariseos y sus ideas y su reino a ser esa autoridad, iban a sacar a los romanos, iban a establecer un reino teocrático, básicamente siguiendo a Dios, con los fariseos ahí en poder, dando las reglas y todo lo que tenía que hacer la gente. Era su imagen de lo que iba a ser el Mesías. Y por eso cuando Jesús viene y empieza a estar con las otras personas, los que ellos no querían, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a los pobres, ese no concuerda con nuestra idea del Mesías. Aunque vemos que hace milagros, aunque vemos que habla tan bonito y dice estas cosas, no podemos reconocerlo porque no cae bajo nuestra idea de este Mesías y no lo vamos a reconocer. Y lo que le dicen, ¿no entienden? El único que puede traer salvación, el único que puede traer un reino que va a perdurar y no va a caer, el único que puede cambiar corazones es Dios. Y Dios manda a su Hijo, esa deidad, y ese Hijo se hace hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en esa combinación Él puede venir y puede tomar sobre Él mismo los pecados de la humanidad, tus pecados, mis pecados, y pagarlos por completo. Él pagó el precio por ti. Imagínate todas las cosas que has hecho. Y no solamente tú. Pensamos en las personas como Hitler o otros asesinos en serie, todos los pecados del mundo. Él pagó el precio. Isaías nos dice que Dios lo molió, puso el castigo sobre nosotros y por sus llagas somos curados. Cristo pagó el precio por tus pecados y mis pecados. Y ellos no lo querían entender, que lo único que lo podía hacer, el único que podía soportar todo eso era Dios mismo. El único que podía vivir en este mundo sin pecado, enseñándonos el camino, era Dios mismo. Y no querían someterse a Dios. Querían seguir su propio reino, no a Dios, no su camino, no su autoridad. Querían seguirse a ellos mismos. ¿Y qué pasó? Dice, nadie podía responder palabra. Se quedaron callados. Se quedaron callados porque no querían responder, pero también se quedaron callados porque no se querían someter. Y se fueron. Y dice, ni osó alguno desde ese día preguntarle más. Ya no más preguntas, Jesús. Ahora nos vamos directamente a querer matarte. Ya no vamos a tratar de esta manera, porque no nos vamos a someter a tu autoridad, no nos vamos a someter a ti. Ya no más. Ahora nosotros, ¿qué pensamos sobre el Cristo, el Mesías? ¿De dónde viene? Algunos tal vez piensen era un buen hombre y vivió hace mucho tiempo. Estamos como los fariseos. Un buen hombre no puede darnos vida. Un buen hombre no puede cambiar nuestro destino eterno. Un buen hombre no puede cambiar nuestro corazón. Tenemos que someternos al Dios de dioses que vino a esta tierra, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Y nos amó tanto que se hizo siervo y se humilló a sí mismo hasta la cruz, la muerte de cruz, la muerte más terrible. Y por esa razón Dios lo levanta hasta lo alto. Y un día
todos vamos a reconocer y vamos a doblar rodilla diciendo Jesucristo es el Señor. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Espero que este día, en lo que hemos visto, y tal vez con las preguntas que Jesús respondió, no se nos olvide la última pregunta que Jesús nos hace a nosotros. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es la respuesta para tu vida? Y espero que contestes con Jesús y que dobles rodilla y que tu lengua confiese, Jesucristo es el Señor de mi vida. Y que tu vida sea transformada. Que dejes que ese amor, ahora siendo hijos de Cristo, tenemos esa relación vertical y dejes que el amor de Dios fluya a tu vida y empiece a cambiar y transformar y limpiar actitudes, acciones, basura que tenemos. Y que te empieces a ser ese buen ciudadano, ese buen hijo de Dios. Que vivamos en el Espíritu, no causando divisiones unos con otros, no hablando al hermano porque pensamos que Jesús es igual que nosotros, pero que seamos esos buenos ciudadanos y le demos a César lo de César. Y el amor de Dios fluya a través, que seamos esos canales de bendiciones en la vida de otros. Y que la gente vea estos cristianos de la iglesia, no sé, de Calvary Centro, mi oración como pastor, son diferentes. No se pelean unos con otros, no siempre están hablando mal de unos de otros. Se ve amor entre ellos, se ve amor hacia los demás. Siempre están hablando la palabra, como si el cielo fuera su reino, como si el cielo fuera su ciudadanía. Siempre están apuntando a Cristo. Son diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Nos ha llamado a someternos a su autoridad y a vivir para Él. Y espero que este día contestes esa pregunta tan importante. ¿Quién es Jesús para ti? Porque esa respuesta transformará todo. Y transformará tu eternidad. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra sea vida para nosotros. Que hagamos la decisión de doblar rodilla, de que nuestra lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y que le demos a Dios lo que le pertenece a Dios, nuestra vida, Señor. Porque Cristo la pagó en la cruz, fue molido por nuestros pecados. Él pagó en totalidad todos nuestros pecados. Y Dios nos amó, aun cuando éramos pecadores, Dios nos amó. Y por ese amor es el amor que quiere llenarnos en nuestra vida, quiere rebosarnos en nuestra vida, para que no solamente nos llene, pero rebose y toque la vida de la gente que nos rodea, Señor. Cámbianos, transfórmanos, haznos tuyos, Señor. Lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Iglesia, un saludo, un abrazo desde casa. Espero que la pasaron todo el tiempo de lluvia y bien. Estamos orando por ustedes y que Dios siga haciendo el trabajo. Recuerden, venimos de paso, estamos como peregrinos en ruta al cielo. Ahí está nuestra ciudadanía. Actuemos y vivamos como ciudadanos del cielo. Dios los bendiga. Recuerden, miércoles, caminando a través de la Biblia. No se olviden igual domingo, nuestro compañerismo ágape. Es importante no solamente que escuchen la palabra como ahorita que le están escuchando, pero que también se reúnan para que como iglesia podamos tener ese compañerismo unos con otros. Podamos afilarnos unos a otros, amarnos unos a otros y aprender a ser iglesia. Igual tener tiempo para orar juntos, celebrar la Santa Cena juntos, alabar al nombre del Señor juntos. No dejen de congregarse, de estar unidos, aunque sea por Zoom, uniéndose a la iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos otra vez el miércoles o el próximo domingo o no, nos vemos un poco, espero, en el agape, el compañerismo ágape, el amor de Dios. Recuerden que nos llena a cada uno de nosotros. Dios los bendiga.